Desde pequeño siempre supe que era diferente a los demás, pero no sabía por qué. Estaba en mi propio mundo. Esto es una cosa que él no la ha elegido, el hecho de que tengan un trabajo, ellos se desenvuelvan y tengan unas aspiraciones, pues les llena. ¿Qué le pediríais a la sociedad respecto al autismo y a la inclusión laboral? Empatía, amabilidad, respeto y sobre todo una paciencia infinita. Bueno, bienvenidos Antonia y Leo. Continuamos en la Casa Batlló hablando del proyecto de inclusión laboral de personas neurodivergentes. Leo, tengo entendido que llevas 3 años trabajando en Casa Batlló. Cuéntame cómo fue llegar aquí. ¿Conocías de antes la Casa Batlló? Conocía antes la Casa Batlló y a Gaudí, por supuesto que sí, también lo conocía. ¿Y habías llegado a pensar que podrías trabajar de cara al público en un lugar así tan turístico? Ya tuve experiencia trabajando de cara al público en la tienda de mis padres, pero no me esperaba trabajar en un museo. ¿Y qué era lo que más temías cuando llegaste? ¿Qué era lo que te daba más respeto, lo que te suponía un desafío? Que los visitantes no me entendieran a mí al hablar, porque vienen de muchas partes del mundo, hablan distintos idiomas, pero voy tirando de inglés y francés y un poco de italiano. Muy bien. ¿Y cómo te has ido preparando? ¿Has ido investigando, aprendiendo por tu cuenta? El inglés lo aprendí desde que iba a la escuela, pero el francés lo fui aprendiendo por cuenta propia. Ujú. Y Antonia, ¿cómo fue que Leo empezase a trabajar en Casa Batlló? ¿Cómo cambió la dinámica familiar? El hecho de que tengáis una tienda, ya había trabajado de cara al público, pero el reto de estar en un lugar tan turístico en el que entran cada día miles de personas, daba un poco de respeto también como madre, ¿no? Entiendo. Bueno, él cuando se lo propusieron estuvo ilusionado y es lo principal. Cuando una persona está ilusionada, la vez que puede hacer lo que quiera. Él ya estaba en Specialisternet. Él, de hecho, es que ocioso no ha estado porque acabó bachiller, hizo 2 grados superiores. Después, el poco tiempo que quedó entre empezar a trabajar, yo sufrí un cáncer, me sustituyó en la tienda unos meses, echándole una mano a mi marido en la tienda, o sea que ya estaba de cara al público. Y después, pues a raíz de yo estar enferma, ya hablé con una persona que también conocía a Specialisternet, porque trabajaba en su empresa un chico de Specialisternet, y me dijo, pues sí, mirarlo, porque creo que es un buen proyecto, yo conozco a este chico, tal y cual. Y entonces, pues en cuanto salí del hospital y me recuperé, tomé contacto con el Specialisternet, lo acompañé, fuimos, pasó las pruebas y tuvo trabajo. O sea que él no ha estado ocioso. Pero claro, vino la pandemia, vino el ERTE y entonces le surgió este proyecto. Y todavía recuerdo que yo estaba al lado cuando le llamaron y ¿te gustaría trabajar en un museo? Sí, ningún problema. Y lo vi ilusionado, es que él ya estaba cansado de estar en casa, o sea, lo del ERTE se le estaba haciendo... Claro. ¿Y cuál es, de tu trabajo dentro de Casa Batlló, cuál es la posición que más te gusta o en la que te sientes más cómodo? Todas, ya desde el primer año que entré aquí, aprendí las diferentes posiciones de la casa: ruta, fotos y tienda. Quería ayudar en lo que fuera, pero quería sentirme útil dentro del museo. ¿Y encontraste que los protocolos que tienen aquí para ayudarte en los momentos de estrés o cuando, bueno, cuando te supera la cantidad de gente o el ruido, te parecieron útiles o de qué manera interactúas con ellos? El hecho de tener psicólogos disponibles para cualquier situación en la que te encuentres con una dificultad, ¿qué te parece eso? Porque eso sí que es distinto, quizá a otros trabajos anteriores. Aviso al responsable o al coordinador de turno, o si no me doy cuenta de que me está pasando algo grave, eh, el coordinador ya lo nota, ya ve que algo no me va, algo pasa conmigo, algo no va bien, viene a preguntarme si quiero hacer un descanso, y me agobia el ruido o la gente. A lo que le digo que sí o que no, dependiendo de la gravedad del asunto.
Y Antonia, cuando recibes esa llamada, recibe Leonard esa llamada y os dicen, pues quieres trabajar en un museo y descubrís que el museo es Casa Batlló, esa cantidad de estímulos que se le venían encima, ¿cómo lo trabajasteis en casa o hubo Yo o no me he no hubo? preparado. ¿Tú lo viste ¿Quieres que te preparado? explique una cosa? Cuando acabó bachiller fuimos a París, y él y mi marido y yo, y me fascinaba todo lo que nos explicaba en los museos. Era un guía. Tiene una memoria, es Google. Entonces, yo estaba allí en París y pensaba, esto sería una buena profesión para Leonard. Él le gustaba dibujar y había hecho diseño gráfico y es tal, pero le encantaba hacer dibujos animados. Pero digo, bueno, es complicado llegar a ser Ibáñez. Claro. Pero dentro del arte, pues tuve ese pensamiento aquel día allí en París. Es un trabajo que a lo mejor en el que él se sentiría bien. No sé, no, en aquel momento no sabía qué tipo de responsabilidad en un museo, ¿sabes? Pero la verdad es que, no sé, en aquel momento tuve ese flash. ¿De pequeño querías dedicarte al mundo del arte o dibujante? ¿Qué querías ser? Sí, quería ganarme la vida dibujando, pero no es fácil. Ya. Bueno, estás en un museo, estás en un buen lugar en ese sentido, aunque sea un museo arquitectónico, en el fondo Gaudí, como arquitecto. Lo bueno de las actividades relacionadas con el turismo es que te facilitan el poder comunicarte con la gente y mejorar tu nivel de idiomas, porque un problema que tienen a menudo las personas neurodivergentes es el tema de la comunicación verbal y no verbal. Y los idiomas influyen mucho a la hora de tener una buena comunicación. Y el hecho de estar aquí trabajando con otras personas neurodivergentes, que esto sí que, bueno, me has dicho que ya has estado antes en Specialister y quizá habías tenido otros trabajos en los que los compañeros eran personas también neurodivergentes, pero aquí hay más. No sé en qué ha cambiado eso, si os habéis hecho amigos, si es una pequeña familia, si has aprendido un poco más sobre ti por poder compartir con los demás, ¿te has sentido más comprendido? Hubo 2 proyectos en los que solamente estaba yo dentro del proyecto, nadie más de Specialistern. En cambio aquí, literalmente, somos una gran familia. Nos apoyamos los unos a los otros y no podría estar más contento del compañerismo que tenemos aquí. No sé, quería preguntarle a tu madre eso si también se ha notado, si sale más o si queda con los compañeros del trabajo en algún momento. Claro, y al estar aquí, pues es más amplia su comunicación. Un día, tampoco, dentro de que cuesta a veces que te explique muchas cosas y tampoco, a ver, tiene una edad, tampoco vamos a estar como un niño diciéndole cada día qué estás haciendo, pero lo veo, pues hoy voy a ir más tarde porque me he quedado a cenar o hemos ido al cine o una compañera ahora le ha hablado de un piso que ha podido alquilar, desde marzo vive aquí solo en Barcelona, pues eso también le da otro nivel de vida, porque piensa que con más de una hora de tren, ir, venir, son 2 horas que pierde. En cambio, si se queda aquí, pues bueno, pues puede tener una tarde para ir a dar un paseo, o ir al cine, o tomar algo, o quedar con los amigos. Se ha ampliado su sociabilidad, digamos, al vivir aquí en Barcelona. Y eso o sea, le buscó el piso por unas casualidades una compañera. Pues eso hace que si tienes compañeros, pues eso ocurra, ¿no? Claro, una pequeña red, como has dicho tú, una gran familia, ¿no? Que está ahí para todo cuando necesitas algo. Eso también como madre, imagino que el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil, No. ha sido muy complicado y una de las cosas más bonitas para mí de este proyecto es que por una vez la empatía funciona en el otro sentido. O sea, probablemente Leonard lleva toda su vida intentando entender cómo funcionan los neurotípicos, ¿no? Cómo funcionan los demás y muy pocas veces se ha pensado desde pues, los colegios, el instituto, cómo funcionaba él, ¿no? No se le ha atendido quizá como necesitaba y yo creo que lo interesante de lo que está haciendo Casa Batlló en ese sentido es que se está pensando en todos a la vez, ¿no? Que no cuesta tanto, no sé, a los dos, o primero a Leonard quizá,
¿Cómo crees que habría sido tu vida si esto te hubiera pasado hace mucho tiempo? Que en cualquier parte donde hubieras ido se hubiera pensado también en ti, ¿no? En el ruido, en la luz, en las cosas que te podían molestar. ¿Puedes simplificar la pregunta, por favor? Sí. ¿Cómo crees que habría sido tu vida si se hubiera pensado más en ti desde el principio, en vez de tú adaptarte a los demás, que los demás se hubieran adaptado un poco a ti? Mi vida habría tomado un rumbo muy diferente. Desde pequeño siempre supe que era diferente a los demás, pero no sabía por qué. Literalmente estaba en mi propio mundo y no encontraba una explicación coherente. A eso súmale el hecho de que la tienda de fotografía de mis padres era también un videoclub y me devoraba película tras película. Me las aprendía de memoria. Y estaba tan ensimismado, estaba tan dentro de mi mundo que no lograba conectar con otros compañeros, pero ellos hacían el mínimo esfuerzo porque yo participara en sus actividades ya desde pequeñito, lo que se agradece bastante. Era poca cosa, pero mira, eso me ayudó un poco, al menos. Claro, hubiera sido muy bonito que hubiera habido más esfuerzo para también poder compartir ese mundo que estabas creando con los demás. No fue fácil para mí, apenas sabía explicarme correctamente y tuve que ir a varios psicólogos y una profesora del colegio me daba clases de refuerzo. Claro, imagino que como madre eso desde dentro también se ha vivido con mucha frustración a veces, ¿no? Debo reconocer y dar las gracias públicamente a la escuela, porque siempre nos apoyó. La Escuela Academia Piaria de Piera, una escuela concertada, siempre nos apoyó. O sea, hubo un momento cuando acabó la primaria que las psicólogas estas que vienen de la EAP, se llama, nos aconsejó ir a una escuela de aquí de Barcelona de chicos autistas y psicóticos, privada, transporte privado. O sea, ya económicamente era imposible y era lo que nos daban, pero darnos otra opción si queréis. O sea, y con todo el dolor de nuestro corazón firmamos que no nos parecía posible. El director de la escuela nos dijo: Leonard tiene aquí su plaza, vosotros sois sus padres, tenéis que decidir. Y nosotros apostamos. Cuando haces una apuesta así, cuesta, porque tú quieres hacerlo mejor y a veces no sabes si estás a 100% haciéndolo mejor, pero lo otro era inviable para nosotros. Además que no creo que fuera... Y nosotros queríamos que él tuviera una referencia mejor, no peor. No sé cómo decir. Y bueno, apostamos por eso y lo conseguimos. A partir de la ESO, Leonard dio un cambio hacia los deberes solo, tiró para adelante. Hizo bachiller artístico porque le gustaba lo del dibujo. Digo, bueno, pues bachiller artístico. Se tuvo que desplazar porque en Piera no lo hacían. Fue Igualada, empezó a viajar solo, coger el tren. Y después los otros grados aquí en Barcelona, en Europa Fira, y otros 4 años más. Y después ya vino lo de especialista, no sea una cosa, no ha estado nunca ocioso. Pero quiero decir, el viajar solo ya era un gran qué para un chico de sus características y que había vivido en un pueblo, no es lo mismo que vivir en una ciudad. Pero bueno, nosotros también somos de la idea de que nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Y por mucho que quieras poner tu hijo en una burbuja y que no le pase nada, no le estás ayudando para nada, porque tú un día no vas a estar. Y bueno, apostamos en ese momento por eso. Él ha hecho un gran esfuerzo siempre, siempre. Ahora ya lo ves con lo de los idiomas. Se intenta superar, porque no es que me lo exijan en el trabajo, pero yo quiero... ¿Viene gente italiana? Pues yo le quiero hablar en italiano. Ha viajado a Francia 2 o 3 veces. Cada año desde que tengo coche propio. Sí, también sacó el carnet a los 18 años. Eso también le dio mucha independencia, lo del carnet. Claro, al final todo esto, ¿no? El trabajo en sí, tener este buen ambiente también da autoestima
y de repente hace que se abran un montón más de puertas, como el hecho de vivir solo, ¿no? Todo eso ha ido como a más. Sí. Porque claro, entiendo también, Antonia, que bueno, Leonard tiene 31 años, el diagnóstico, ¿a qué edad fue? Y fue en una época en la que no se hablaba tanto como hoy del autismo, ni se sabía bien. No se hablaba tanto. Piensa que ahora, actualmente, gracias, se están diagnosticando niños desde la guardería. ¿Y en su caso fue diagnosticado a qué edad? Pues mira, desde que nosotros a los 2 años así insistimos en que veíamos cosas que no eran, y no nos hacía caso la pediatra, fue a una amiga de allí del pueblo que es psicóloga y su hijo era la misma edad, habíamos coincidido embarazadas y tal, y le dije, bueno, iban a la misma escuela, y le dije el qué. Entonces me dijo que lo llevara a su casa, le hizo una consulta en su casa particular, lo observó y dijo, ¿por qué él había hablado? Y dejó de hablar. Y en un momento, en un tiempo preciso, porque nosotros pues todo lo tenemos filmado y fotografiado y teníamos las pruebas de que había hablado. No me podían decir, no, es que a usted le parece que hablaba. No, hablaba, ¿sabes? Y entonces lo observó y dijo, no es que, el problema no es que no hable, el problema es por qué no habla. No tiene comunicación visual, no atiende. Y entonces me derivó, me comentó que se lo volviera a decir a la pediatra, que me derivarían al centro Apinas de Igualada, o sea, psicólogos. Y entonces fui, vale, me derivaron, en eso fue en los 2 años. Cada informe que me daban, porque tú vas, a ti se te cae el mundo encima, y tú vas al médico y piensas que te va a decir el qué. Cada vez que hacían un informe estaba trastorno en el desarrollo. ¿Pero qué? Trastorno en el desarrollo. Así estuvimos hasta los 11 años yendo a este centro. Aparte de este centro, nosotros pues fuimos, por ejemplo, a un osteópata, porque él había nacido con forces y yo pensé, ¿y si tuvo un daño que en aquel momento no se lo detectaron y le ha afectado algo? Estaba perfectamente. Fuimos a terapias, todas las que te dicen, que si musicales, que si filtros de colores, que si homeopatía, no te puedes imaginar. Hoy buscando este papel he empezado a ver facturas y pienso, madre mía, me imagino que en el fondo tienes que pensar que todo lo que has hecho ha sido para bien, pero también en el camino te deja aquel regusto de decir, ¿y cuántas personas se han aprovechado de mí y de otra gente en esta posición que a lo mejor no hubieran podido pagarlo? Y eso te da pena. Pero bueno, a día de hoy lo doy por bien hecho. A los 11 años, cuando dejamos de acudir aquí, el diagnóstico, me lo he traído para no fallar en ninguna palabra, quedaba. Hicimos un diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo. Actualmente mantenemos el mismo diagnóstico, intentando especificar más dentro de la categoría diagnosticada. Podríamos hablar posiblemente de síndrome de Asperger. Esto es lo que yo tengo hasta hoy. Que es lo que, bueno, claro, todo lo que has dicho es la idea del desconocimiento que había antes, ¿no? De la idea de aproximarse a algo que no era del todo conocido, de lo que no se hablaba y que ahora, sin embargo, ha cambiado mucho. Yo no sé en todo este tiempo cómo ha cambiado también eso, cómo ha cambiado la visibilidad y la sensación de que hay muchas más personas como Leonard, que la neurodiversidad es así, somos neurodiversos todos y no sé si, no digo que consuele algo así, pero sí que la sensación es, bueno, en realidad nosotros estuvimos ahí como pioneros sabiendo que algo era distinto, pero ahora estamos en un entorno como más abierto a que todo pueda ser diferente. No sé si lo notas, Bueno, Antonia. yo nunca lo he tapado, nunca lo he negado, su diferencia, siempre lo he hablado con gente.
a ver, no es para irlo diciendo por la calle, pero con gente que piensas que es positiva, que te puede dar una idea, que te puede ayudar, que te puede hablar de esto, que cual cosa. Y a mí me ha ido bien. Yo nunca he negado su dificultad. He intentado ayudarle, bueno, hemos intentado, quiero decir, como familia, ayudarle, tanto mi marido como su hermana. Y esto que decía antes de, al sentirse aquí entre compañeros como él o no, el ambiente en el que estén les relaja o les tensa. Él siempre ha ido evolucionando a mejor. Claro, nosotros veíamos que en casa, en la familia, con los primos, él, dentro de su poca diferencia, él estaba más relajado, pero llegaba a la escuela y entonces, pues bueno, ya era, por ejemplo, el sonido del silbato, del timbre cuando le ponía tenso, mucho ruido le ponía, una fiesta de fin de curso le ponía tenso, y entonces es lo que hablábamos. Si él aquí se siente con gente que lo entiende, se siente más relajado, al estar más relajado, puede expresar más lo que siente. Igual que lo hacía de pequeño, de casa a la escuela o en otro sitio, pues aquí es lo mismo, entiendo yo, ¿verdad, Leonard? Exactamente. ¿Dirías que puedes ser más tú cuando estás en un entorno así? Eso mismo digo yo. No, no tengo las mismas limitaciones aquí que cuando estoy en un ambiente con mucho ruido y mucha gente. Piensa que siempre he tenido que coger el metro para venir de casa al trabajo y viceversa. Es breve, pero lo soporto. Hasta ahí bien. Tenemos un buzón de sugerencias para mejorar distintos aspectos del, del museo, de cómo gestionamos el trabajo o la cantidad de personas que entran. Todo sea con tal de que nos sintamos más cómodos en el trabajo, menos tensos. ¿Qué pasa en uno de esos momentos en que te sientes tenso? ¿Puedes llamar, puedes salir de tu puesto de trabajo, puedes cambiar de posición? Puedo hablar con la responsable o con la coordinadora para que me dé 5 o 10 minutos de descanso y pueda reponerme, beber un poco de agua y notarme más aliviado al cabo de un rato. ¿Y dirías que desde que estás aquí en Casa Batlló has hecho algo de lo que te sientas especialmente orgulloso? Trabajar aquí durante años, ganarme la vida honradamente y con lo que fui ahorrando pude permitirme hacer un viaje a Noruega el año pasado. Alquilé un coche allí mismo y me recorrí el país de punta a punta, pasando por todos los fiordos, cogiendo ferries, mirando bosques, cascadas. Es impresionante. Y, y además fui en verano. Por el norte del país no se esconde el sol en verano. Nunca me ha gustado la noche. Está todo oscuro y a saber con qué te puedes topar en la calle. En cambio, cuando es de día, lo ves todo con más claridad. Wow, qué bonito. Igualmente refresca. Claro, aunque sea verano, es verdad. Está muy al norte y aún queda algo de nieve en aquellas colinas. ¿Y te gustó la experiencia? Es decir, ¿harías otro viaje solo a conocer otro lugar del mundo? No sé qué sueños te quedan por cumplir o Más qué piensas. adelante. Vale, Noruega no es un país barato, precisamente. claro. Dije, es una experiencia irrepetible. Ahí lo dejo. Y además lo hice todo yo solo. Y a eso, Antonia, Y eso es un reto, porque la primera noche nos llamó y nos dijo, perdí el avión porque llegó tarde, él salió tarde de Barcelona, perdí el enlace en Alemania, le desapareció la maleta y tú estás aquí y dices, ¿qué hago? Le dices, por favor, Leonard, la tarjeta no la pierdas, la mochila no la pierdas, la documentación no la pierdas. Bueno,
se gestionó él en buscarse otro billete de avión, a las 12 de la noche le llaman que han encontrado la maleta, se coge un taxi y se va a buscarla, gestiona la reclamación para que le devuelvan el dinero del hotel, todo él solo. Wow. Tuve que pasar la noche en Alemania para luego coger un avión a Oslo. Me dieron el billete gratis a la misma compañía en la que se lo reclamé por culpa del retraso del vuelo. Total, que fui a Oslo y en otra compañía distinta compré un billete de avión para ir a Tromsø, que está más al norte. Eran las 10 de la noche cuando el avión despegó de Oslo y el cielo no estaba oscuro. Se veía el sol todo el rato. Eran las 12 de la medianoche cuando aterricé en Tromsø y refrescaba una barbaridad. Total, que como no había buses disponibles en el aeropuerto a esas horas, hice cola con un montón de gente para coger el taxi que me llevara al centro de la ciudad. Ahí, me dejó enfrente de la puerta del albergue y allí mismo pude pasar la noche cómodamente. Menuda experiencia. Qué bonito. Aún hacía sol de noche, pero tenía que descansar. El viaje me dejó chafado. Bueno, ¿qué le pediríais al futuro, a un lugar Yo- como Casa Batlló y en general a la sociedad respecto al autismo y a la inclusión laboral y la inclusión a nivel social, ¿no? Esa empatía doble, ¿no? Que funciona en doble sentido. Yo creo que en general, ahora estamos hablando del autismo, pero porque es el caso aquí, pero en todas las enfermedades que son de la mente, que no es romperte un pie. Yo cuando era el pequeño y costaba de que era nervioso, se portara bien y, por ejemplo, muchas veces estaba en la tienda porque mi madre pues ya estaba enferma, era más mayor, no los podía cuidar o lo que sea. Socialmente llamaba la atención y la gente claro, yo entiendo que la gente que no tiene el problema no lo entiende, pero que el hecho de que sea más visual llegará a que la gente lo entienda más. Yo siempre ponía la cosa de decir, a ver, entra una persona con unas muletas, con una silla de ruedas, le abres la puerta, le facilitas. Una persona que tiene esta discapacidad o otra mental, que ahora no estamos hablando de ellas, se la mira como rara. ¿Por qué no lo puedes? ¿Por qué es más problema ese problema que el que una persona tenga una pierna mal o un brazo mal? Pues hay que llegar a tratar igual. Sensibilizar, ¿no? Sensibilizar que esto es una cosa que él no la ha elegido, ni otra persona la habrá elegido. Entonces hay que ser más empáticos en este tema. El hecho de que tengan un trabajo, ellos se desenvuelvan y tengan unas aspiraciones, pues les llena porque, pues pero les llena a ellos porque a otra persona también les llena. O sea, no porque sean diferentes, porque a otra persona que no tenga ese problema también le llena tener un trabajo. Y si le gusta, mejor. Y si se puede desarrollar, mejor. Y si dentro de un tiempo vas a ganar más porque esto lo haces mejor, pues, o sea, igual que otra persona. No pedimos más ni menos. Igual. O sea, una sensibilidad respecto al autismo, que es bueno, que es algo no visible, ¿no? No se ve, pero bueno, si la otra persona lo tiene en cuenta, todo es más fácil, ¿no? O sea, pensar que la persona que se está comportando de una manera determinada no lo hace porque quiera, sino porque es así. Cierto. En tu caso, ¿qué pedirías al futuro como tu madre? Así que le ha pedido en concreto mayor sensibilidad. Empatía, amabilidad, respeto y sobre todo una paciencia infinita. Del mismo modo que hay que tener paciencia con los dispositivos electrónicos, o con los niños, o con los ancianos, con las personas neurodivergentes igual. Tratar de entenderlas, aunque, aunque sea difícil, tratar de entenderlas en la medida de lo posible. Que esa persona se sienta comprendida, que se sienta valorada, que sepa que tiene a alguien al lado
alguien, alguien que lo escucha, alguien que lo entiende, alguien dispuesto a ayudarlo. Bueno, muchas gracias, Antonia, muchas gracias, Leonard, por vuestro tiempo. A vosotros. Y vamos a seguir descubriendo en qué consiste la inclusión laboral de personas con neurodivergencia en Casa Batlló. Gracias.